Pues buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Cimatec. Antes de comenzar el webinar, simplemente me gustaría repasar alguna serie de puntos. Es el hecho de que podéis utilizar el chat durante todo el webinar para formular aquellas preguntas o dudas que os surjan. También podéis hacerlo al finalizar, cuando termine el webinar, usando el correo que tenéis ahora en pantalla, que luego lo volveremos a poner. El de users@cimatec.com, podréis poner todas las preguntas y comentarios que queráis. Al finalizar el webinar intentaremos responder la mayoría de las preguntas que podamos, dependiendo del tiempo que haya, las que se hayan utilizado por medio del chat, no la del correo de users@cimatec. Y también recordaros que esta sesión de webinar está siendo grabada, de forma que con posterioridad lo subiremos a nuestro web, a las diferentes webinars que ya hemos hecho, para que podáis volver a consultar lo que vosotros necesitéis. Y sin más, vamos a darle comienzo ya a este webinar que trata sobre el mecanizado de 3+2 de Ficus+. El webinar en sí lo dividiremos en tres partes. Por un lado, qué diferentes tipos de mecanizado de 3+2 podemos hacer, cómo definir las distintas orientaciones de la herramienta para poder mecanizar y, por último, cómo poder utilizar los diferentes asistentes que tiene Ficus+ también en el mecanizado de 3+2. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. En primer lugar, decíamos los tipos de mecanizado. Los tipos de mecanizado en 3+2 los podríamos definir o dividir en tres partes. Por un lado, cuando nuestra pieza tiene una geometría que ya es distinta de la orientación de Z y que esa propia geometría nos fuerza ya a una orientación concreta, como podría ser algún tipo de taladro inclinado o alguna cajera. Por ejemplo, podemos verlo con esta pieza de aquí, donde tenemos una pieza que en principio casi todo lo podríamos hacer en vertical, pero tenemos esta serie de cajeras que ya tienen una orientación concreta. La propia cajera me dice cómo tiene que ir la herramienta. Y además también tenemos esta muesca que tenemos aquí, que como es lógico, como tenemos una arista viva aquí, no la podemos mecanizar desde arriba. Pero además, si le pedimos datos a la muesca, vemos aquí que tiene un ángulo de 90,7 grados. Con lo cual tampoco lo podemos hacer en un solo proceso, porque tiene más de 90 grados. Tendríamos que hacer un proceso para esta cara y otro para esta. De forma que en este tipo de piezas nos fuerza la propia geometría a coger una orientación concreta. El otro tipo de mecanizado 3+2 sería cuando la pieza tiene negativos. Pues volvemos al Ficus+ y nos vamos a esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí, que a simple vista es una pieza muy sencilla, de hecho podríamos toda la parte de aquí atrás tornearla hasta llegar aquí. Resulta que en esta zona de aquí y en esta zona de aquí tenemos negativos. ¿Cómo podemos ver eso? Pues nos vamos a la pestaña de medir, la opción de bosquejo. Con esta opción lo único que me pregunta es que yo le diga qué caras quiero verificar, si están en positivo o en negativo. Pues en este caso yo selecciono todo y me está enseñando de color verde lo que es positivo, de color rojo lo que es negativo. Con lo cual, a una simple vista, vemos aquí las zonas negativas de este lado y las de este lado. No solo puedo ver dónde tengo positivo, dónde tengo negativo, sino que si utilizamos esta opción de aquí, lo que me permite es variar esta flecha. Esta flecha le puedo dar otra orientación hasta conseguir yo que mi pieza sea en positivo. Es tan sencillo como simplemente picamos y, si nos fijamos, cambia la orientación según voy picando yo. Entonces aparece más o menos negativo, tanto en un sentido como en el otro. Podríamos llegar a buscar una orientación adecuada, más o menos. Si venimos por aquí, todavía tenemos negativo, me voy yendo para allá, y vemos que más o menos a la altura del cuarto arco, si cojo esta orientación que tiene aquí la geometría, tendría todo esto positivo y lo que me quedaría negativo es esto, que ya lo he mecanizado en la posición vertical, con lo cual no me importa que esto tenga negativo. Entonces, nos acordamos para luego de que esta es la orientación correcta. Y por último, el tercer tipo de piezas podría ser piezas que realmente yo puedo mecanizar en vertical, ¿vale? Como podría ser esta. Vamos a verla. ¿Vale? Es una pieza que en teoría es todo vertical, por lo tanto no hay ningún problema, la puedo mecanizar desde arriba, pero me encuentro con la pequeña dificultad de que este radio de aquí es de 0,6 y este de aquí también. Con lo cual me obligaría a meter una herramienta que, si fijamos en esta arista, tiene 13,64 más el radio que tenemos aquí, pues tendría que meter una bola de 1 de más de 15 milímetros. Eso es bastante delicado, por no decir que las vibraciones que nos va a generar
pues va a hacer que esta zona de aquí no vayan a quedar de la mejor forma posible. Entonces lo que nos interesaría es mecanizar más o menos con la orientación que yo tengo ahora mismo en pantalla, con esta orientación y una herramienta más cortita. Entonces nos hemos encontrado el tercer problema a la hora de hacer mecanizados de 3+2. Ahora de lo que se trata es precisamente de, una vez hemos visto los tres tipos de mecanizado 3+2 que se nos pueden surgir realmente en el taller, es cómo solucionamos cada uno de ellos. Pues nos vamos a la primera opción, ¿vale? Geometría con una orientación distinta de Z, pero que la propia geometría ya nos fuerza. Volvemos a la primera pieza y en esta decimos que tenemos las cajeras que están orientadas más la muesca de arriba. Pues vamos a ver diferentes formas de orientar la herramienta en esta geometría. Lo primero es, nos vamos al mecanizado, al CAM, pesado, y la única diferencia con el mecanizado de 2 ejes o de 3 ejes es esta opción de aquí, que en vez de decirle que vamos a trabajar en 3 ejes, vamos a trabajar en 3+2. El resto es igual, nombre de la trayectoria, donde quiero el 0, todo es lo mismo. Y ahora es cuando vamos a definir nuestra geometría. Vamos aquí a los contornos y vamos a definir esta de aquí. Si yo no le digo nada y le doy este contorno de aquí, lo que va a pasar es que va a coger este contorno y lo va a hacer en vertical. Con lo que es lógico no nos vale. Entonces tenemos que definir otra orientación distinta. Y esto lo podemos hacer de varias formas. Vamos a ver la más simple de todas, que es esta de aquí, que acabo de marcar. Detección automática de plano. Con esta opción, con la geometría que yo le he dado, él va a buscar el plano aproximado a esa geometría. Si esta geometría en este caso ya forma un plano, pues es perfecto. Simplemente acepto y ahí vemos cómo ya nos ha hecho la geometría en la dirección que tiene que ser. ¿Vale? Esta es la Z y el interior porque es una cajera. Lo único que nos queda darle es la profundidad, la altura. Y le voy a decir que la altura es hasta que llegue a esta de aquí. Y ya tendríamos nuestra cajera de 2 ejes definida en un plano distinto al de Z. Esta sería la opción número 1. Segunda opción para poder definir una orientación de una cajera, por ejemplo. Pues vamos a contornos, volvemos a hacer lo mismo, que es decirle este contorno de aquí, pero en vez de utilizar la opción de automático, nos vamos a ir a esta opción de aquí. Nosotros vamos a definir cuál es la orientación. Y para eso me vengo a este iconito, que es como una especie de chincheta, le pico y me abre este menú. En este menú yo puedo, vamos a ver una pequeña parte ahora y luego vemos otra parte del menú. Lo primero que puedo seleccionar es con qué herramienta quiero verificar esta dirección. Pues con una plana de 16 y luego lo que hago es picar en una cara. Él va a coger la normal en el punto que yo pique. Simplemente pico, ¿veis? Picamos en las diferentes caras y él me va a ir cogiendo la normal en el punto en el que yo estoy picando. En este caso, lo que me interesa es normal a esta cara de aquí, con lo cual simplemente pico aquí y ya está. Ya tengo mi normal, ya tengo la orientación que yo quiero. Lo único que me queda decirle es cómo quiero llamar a este UCS, porque me va a crear un UCS él, un sistema de coordenadas, y lo voy a llamar cajera 2. Entonces me creará el UCS porque tengo la opción activada de que lo cree, y lo único ya es dónde quiero que me cree ese UCS. En el UCS de referencia, o sea, en el que estaba activo en este momento, aquí arriba. En el UCS de trayectoria, que en este caso es el mismo, también sería aquí arriba. O el custom point es donde yo te diga. O sea, donde yo pique es donde va a crear el UCS. Si nos fijamos en azul, me está indicando dónde lo va a crear. Simplemente acepto, ya tengo la orientación y ahora le damos el contorno igual que antes. Y volvemos a tener una cajera con una orientación diferente de Z. Igual que antes, simplemente es decirle hasta dónde va a llegar la cajera y ya está. Ya tenemos la profundidad. Así que hemos visto dos formas diferentes de crear, una automática y otra semiautomática. Vamos a ver una tercera opción, que sería hacerlo de forma más manual todavía. Vale, venimos aquí y para eso nos vamos a ver esta muesca de aquí. Esta muesca de aquí la podemos o bien mecanizar con la parte de abajo de la herramienta, esta cara de aquí, y lo mismo con esta, o yo en este caso lo voy a hacer con el lateral. Porque esta cara de aquí es demasiado larga, me obligaría a hacer varias pasadas y prefiero hacerlo con el lateral, pues con una herramienta que tenga bastante altura de labio o bien con una herramienta de cocodrilo. Con lo cual, lo que me queda es decirle cuál es la orientación. Para eso me salgo del CAM y nos vamos a la pestaña de diseño.
Porque lo que vamos a hacer es crear un UCS, una orientación. Para crearla, lo que hago es primero selecciono las dos líneas que me forman el plano, que son estas dos, y ahora le digo, créame el UCS. Y él automáticamente me ha creado un UCS orientado con la primera línea y con la Z perpendicular al plano que forman las dos. Lo que pasa es que esta no es la Z que yo quiero. Así que pico el UCS, le doy a la opción de mover y ahora sí, ya tendremos nuestro UCS que tiene esta orientación y la Z en este sentido, para que lateralmente podamos mecanizar esta cara de aquí. El UCS le podemos cambiar el nombre. Pues, a ver, lado largo. Y en este caso yo me lo voy a ocultar porque ya una vez creado no lo necesito ver siquiera. Y lo mismo hacemos con esta cara de aquí. Estoy en la hora de mover todavía. Pico la línea, pico esta otra línea y la opción de crear UCS. Y lo mismo que antes, la X la tenemos bien definida, pero la Z mira hacia allá y nosotros queremos que mire hacia arriba. Pues movemos la Z en el otro sentido. Vale, y ya tenemos nuestra orientación. Yo en mi caso me lo voy a mover para acá el UCS, para que no coincida con el otro en posición y me sea más fácil de ver. Porque como lo único que nos interesa es la orientación de Z realmente, la posición me da lo mismo. De esta forma tenemos un UCS aquí y el otro en esta otra esquina. Y le cambiamos el nombre también. Lado corto. Vale. Ya tenemos las orientaciones para esta cara y para esta. Pues nos vamos al CAM, mostrar CAM, y ahora vamos a crear la geometría para estos lados de aquí. Pues creamos un contorno, pero ni va a ser de detección automática, porque como solo le voy a dar una línea, no va a detectar nada, ni la voy a hacer con esta opción, sino que lo voy a hacer manualmente. Voy a decir cuál es la orientación. Y para eso utilizo esta opción de aquí. Y digo, cógeme el UCS del lado largo, porque voy a mecanizar esta. Y mi contorno a mecanizar es este. Vale, ya lo tenemos. El lado del mecanizado y la altura que tiene. Simplemente es jugar con la altura del contorno, lo que yo necesite. Y lo mismo con el otro lado. Contorno, lado corto, este es el contorno. Y ahí tendríamos nuestro, a ver, menos altura, y ahí tendríamos nuestro contorno para mecanizar. Este y este. Solo nos faltaría hacer los procesos de mecanizado. Pues vamos a ver cómo usaría esto. Pues para las cajeras vamos a hacer un desbaste. Y lo único que tengo que hacer es venir aquí a grupos y decirle ¿qué cavidad quieres mecanizar? Si nos fijamos, a la que marco uno, automáticamente se desmarca el otro. Porque cuando trabajamos en 3 más 2, solo podemos mecanizar en una orientación. Cada proceso tiene una sola orientación. Si quiero más de una orientación, tendré que crear más de un proceso. No es ningún problema, porque simplemente decidimos los datos. Yo en este caso no voy a tocar nada, simplemente que calcule para que veamos un desbaste con esta orientación. Ahí tendríamos el desbaste de la cajera, esta de aquí, y para hacer esta lo único que hago es me copio este, control C, control V, y cambio el grupo. Ahora me haces este grupo de aquí. Los datos de mecanizado los heredo de este, por lo tanto, es exactamente el mismo desbaste para uno y para el otro. Y en este caso, que está abierto, lógicamente no voy a hacer un desbaste. Lo que voy a hacer es un contorneado nada más. Vamos a imaginar que la pieza ya está mecanizada y que lo único que necesito es acabar esta cara. Pues hago un contorneado. ¿Con qué herramienta vamos a hacer el contorneado? Pues a ver, aquí vamos a coger pues, la misma herramienta de 16. La pasada lo voy a hacer de una sola pasada en este caso. Todo. Y el contorno que vamos a mecanizar es este de aquí. Lo que voy a hacer es darle un sobrepaso para que entre desde fuera. Hacemos un sobrepaso y calculamos. Y ahí vemos el movimiento del mecanizado, que entra por aquí, se acerca, sale y etc. Y lo mismo para el otro. Control C, control V y cambiamos el grupo. Ahora es este segundo grupo. Y ya tendríamos nuestros 4 procesos, cada uno con su propia orientación. El del base de una cajera, el de la otra, el de un contorno y el del otro. Vamos a hacer una pequeña simulación. Lo que voy a hacer es voy a cambiar el material, porque aunque no
no sea correcto, pero bueno, así vamos a ver un poquito cómo se mueve la herramienta. ¿Vale? Y la altura del material que llega hasta aquí. Vale. Nivel del contorno aquí arriba y la altura hasta aquí. Perfecto. Epa, no me lo estoy cogiendo. El cálculo, epa, lo he cambiado. Vale, tenemos el grupo, este es el de aquí, perfecto, y calculamos. Uy, ahora no me quiere calcular. Pues haz del directo. Pues tengo el material que lo he definido mal, perdón. Vamos a definir el material bien. Selección. Este es el contorno. Vale, y aceptamos el contorno. La altura del contorno hasta aquí, ahora sí. Ya tenemos nuestros procesos calculados. El desbaste, el otro desbaste, un contorneado y el otro. Pues vamos a ver la simulación con material. Entramos en el simulador, ahí vemos las diferentes orientaciones de los diferentes mecanizados. Simplemente voy a ocultarlos y ponemos el stop que se vea bien. Bajamos un poquito la velocidad y ahí vemos cómo desbasta un lateral. Vale. Ya está terminando. Se va al otro, hace la otra cajera. Voy a pausarlo, lo voy a echar para adelante porque lo que nos interesa ahora es ver lo otro. Y ahora vamos a tener una colisión aquí porque no hemos desbastado esta zona de aquí y yo he previsto que esto ya estuviera desbastado, ¿vale? Entonces, al darle al contorneado va a entrar aquí. ¿Ves? Ahí lo hemos visto. Vale. Uy. Que el segundo proceso no lo he hecho bien. Perdón. El contorno abierto, ¿vale? La altura que me he cambiado la altura sin darme cuenta. A ver, es de 10 milímetros de altura. Y es por el otro lado. Es positivo. Ahora sí. 10 milímetros. Bien. Vuelvo a la simulación en un momentito. Con material. Me salto el desbaste, porque lo que nos interesa es ver el movimiento final de estas dos contornos de aquí. Echamos para adelante. Vale. Y aceptamos. Lo que decíamos, aquí me da colisión porque no hemos desbastado previamente, pero lo que nos interesa es el movimiento este que está haciendo. Lateral y lateral. Y aquí tendríamos nuestra arista con 90,7 grados, me parece que hacía. ¿Vale? De una forma sencilla hemos hecho unos 4 procesos, cada uno con una orientación diferente. Vamos a ver el siguiente caso de que hablábamos, el tema de mecanizados de zonas negativas. Pues vamos a ver cómo utilizar el 3+2 precisamente en eso, en las zonas negativas. Volvemos a la pieza de antes, nos vamos a fresar también, todo igual, 3+2, aceptamos. Vamos a seleccionar, en este caso, solo voy a seleccionar las superficies que queremos mecanizar del negativo, que son estas de aquí. Esta zona de aquí es la que queremos mecanizar. Simplemente acepto. Me voy a hacer un acabado nada más de esta zona de aquí. Con una bola de 6, me da igual. Simplemente es para ver el tema de la orientación de la herramienta, cómo lo vamos a hacer. Esto no quiero que se salga. Y la orientación la podemos hacer de dos formas. Una, como hemos visto hasta ahora, cuando creábamos el grupo, le podíamos dar la orientación. O en el caso de superficies, además de hacerlo en el grupo, lo podemos hacer dentro del propio proceso.
Estas superficies yo no les he dado orientación, lo cual quiere decir que su orientación es Z. Si me voy a grupos, tenemos este pequeño menú que tenemos aquí abajo. En las superficies puedo darle la orientación aquí dentro de este menú. Que lo que me pregunta es, ¿cojo la orientación según el grupo? ¿Te cojo la orientación según un UCS que tú me digas? ¿O vemos la chincheta? Hacemos una orientación personalizada. Pues le damos el menú, si os acordáis, es el mismo que el que hemos visto antes. ¿Con qué herramienta quiero buscar la orientación? ¿Qué nombre quiero que tenga ese UCS? ¿Dónde quiero crear el UCS? Y ahora lo que tengo que hacer es picar. Y conforme voy picando, vamos teniendo diferentes orientaciones de la herramienta. Simplemente se trata de encontrar la que nosotros queremos. Habíamos dicho antes que una orientación buena era el cuarto de aquí. Pues 1, 2, 3, el cuarto, aquí. Esta es una orientación buena para hacer el copiado de la zona negativa. Pues simplemente acepto esa orientación y voy a calcular. Ay, si no le he dado la pasada, no vamos a ver nada con esta pasada de 3 milímetros. Le damos 0,5 por lo menos. Y si ahora vemos el movimiento del material digo, de la herramienta, vamos a girarla de forma que veamos un poquito mejor. Ahí vemos cómo la herramienta está con la orientación que le hemos definido antes. Es un copiado con una orientación concreta. Todo el rato con la misma orientación. Es un 3 más 2. ¿Vale? No son 5 ejes continuos, sino 5 ejes posicionados. Vamos a ver el siguiente caso. Volvemos para atrás. Y la parte negativa, ahora vemos cómo utilizar estas herramientas para utilizar herramientas más cortas. ¿Vale? Cómo orientar con una herramienta más corta en una posición concreta. Nos vamos a este archivo de aquí, que decíamos que podíamos hacerlo en vertical, pero el problema es el radio que tenemos aquí. Pues volvemos al mecanizado, 3 más 2, y en esta ocasión vamos a definir la orientación cuando creamos las superficies. ¿Vale? Decíamos que lo podemos hacer al crear las superficies, que es lo que voy a hacer ahora, o bien lo podíamos hacer dentro del proceso como hemos hecho antes. Pues en esta ocasión lo voy a hacer ahora, al crear las superficies. Le doy aquí a la chincheta. ¿Con qué herramienta voy a mecanizar? Pues voy a mecanizar con una bola de 1. Y ya lo único que nos queda es lo mismo de antes. Voy picando. Pero vamos a imaginar que yo llevo una posición que digo, mira, más o menos es esta, pero me estoy chocando aquí. Yo quiero definir una posición. O sea, no quiero ir picando porque es muy a voleo a veces. ¿Vale? No tengo aquí en este caso en concreto no tengo una orientación buena picando. Pues para eso puedo hacerlo de forma manual, con estas dos barras que tenemos aquí. Podemos jugar con la inclinación de la herramienta, con la barra, o incluso podemos inclinar desde aquí más o menos, o darle un valor determinado manualmente. Simplemente es jugar con estos valores. Y lo mismo con la rotación. Uno lo que hace es la inclinación y el otro lo que hace es la rotación. Y definimos el valor que queremos. No solo podemos jugar de forma manual con estos valores, sino incluso podemos bloquear uno de ellos por si queremos forzar una inclinación determinada, pero sin embargo no estamos seguros de la rotación que queremos. Pues bloqueo la inclinación y ahora voy a seguir dando puntos y si nos fijamos la inclinación no va a variar, da igual donde yo pique, siempre va a mantener esos 50 grados, pero lo que hace es girar la herramienta para conseguir diferentes orientaciones. ¿Vale? Da igual donde pique. La inclinación se mantiene y es la orientación la que varía. En este caso, pues vamos a darle menos 45 grados de aquí de inclinación. Hemos bloqueado uno de ellos, pero también podríamos bloquear los dos o incluso darle aquí, que significa que ya tengo mi orientación, la tengo definida y ahora simplemente he pulsado aquí y lo único que quiero es, con esta orientación concreta de herramienta, quiero comprobar si puedo mecanizar todas las zonas que yo quiero. Pues al darle aquí se queda bloqueada la inclinación y la orientación. Ahora simplemente voy pulsando y voy viendo si realmente puedo entrar con esta herramienta en diferentes sitios. O incluso cambiar la herramienta. Decirle, oye, pues ¿y con esta también puedo llegar con esta orientación? Una vez tengo
los datos que necesito, que es la inclinación, el UCS, cómo queremos llamarle y dónde queremos crearlo. Y simplemente aceptamos. Ya tenemos la orientación, pues vamos a crear la geometría. Estas son las superficies que queremos mecanizar. Aceptamos. Y ahora ya, ¿qué proceso queremos hacer? Pues en este caso voy a hacer unas zonas residuales de estas zonas de aquí. Con la bola de 1 se me queja porque la bola que tengo puesta por defecto de herramienta previa es demasiado grande. Vale. De 3, radio 1,5, lo vamos a mecanizar por cresta y le vamos a dar una pasada de 1/10 para ver algo. Y calculamos. Y acabamos de hacer unas zonas residuales de esta zona de aquí, pero con una orientación determinada. Simular por trayectoria. Y ahí vamos a girar. Ahí vemos cómo podemos hacer unas zonas residuales en 3+2 con una orientación concreta y podemos aprovechar para meter herramientas más cortas, de forma que el mecanizado será mucho mejor. Bien, pues vamos al último punto ya del webinar, que es el hecho de cómo usar los asistentes que tiene Fibus Plus, en este caso, el Feature Recognition y el Wizard Perforaciones, en un mecanizado de 3+2. Vamos a volver a la primera pieza de todas, otra vez. Hayamos hecho dos cajeras, que es esta y esta. Vamos a utilizar el Feature Recognition para mecanizar esta cajera de aquí, la tercera. Le voy al Feature Recognition. Este es el menú, el mismo menú para 3 ejes que para 3+2. La única diferencia la tenemos aquí arriba, que es con qué origen o con qué orientación quiero que me calcule el Feature Recognition o me busque la geometría. Pues en este caso le doy a la chincheta y le digo, quiero que me lo calcules con esta orientación de aquí. Acepto. Y lo único que le digo es que quiero que busques punzones, cajeras, perforaciones. En este caso solo quiero cajeras y acepto. Y él, si oculto el CAD, ahí vemos que me ha detectado automáticamente él esta cajera. Simplemente le doy la orientación y él me busca qué cajeras, qué taladros, qué punzones hay en esa orientación concreta. Con lo cual sería una forma fácil también de generar geometría. Para mecanizarlo, lo mismo que antes. Control-C, Control-V, y lo único que hacemos es cambiar el grupo por la nueva cavidad. Y en esta pieza hemos mecanizado 3 cajeras con 3 posiciones distintas y cada una hemos definido la orientación de una forma distinta. A gusto ya del consumidor, ¿cuál queremos utilizar? La forma automática, la semi o el Feature Recognition. ¿Y qué hay de los taladros? Pues vamos a esta pieza de aquí, y si le damos una vuelta, veremos que tenemos taladros en muchas direcciones diferentes. ¿Vale? De hecho, no hay ninguno a 90 grados. Estos son verticales, pero estos de aquí tienen diferente inclinación. Estos también de aquí. Pues nos vamos al fresado, igual que hemos hecho hasta ahora. 3+2. Aceptamos. Y nos vamos al Wizard Perforaciones. Le doy ahí. Lo único que he de tener en cuenta cuando estoy trabajando en 3+2 es el hecho de que además de darle una tolerancia por diámetro, le puedo dar una tolerancia angular también. Y puedo limitar los grados en los que me va a buscar taladros. Si no se los limito, él va a buscar taladros incluso por debajo de la pieza, todos los que tenga la pieza, ¿vale? En este caso yo se lo voy a limitar y le voy a decir que por debajo de 90 no quiero. O sea, como mucho, que la herramienta se ponga horizontal. No quiero que baje negativo. Y le digo que busque. Busca todos los taladros y con las plantillas que nosotros tengamos en nuestro ordenador, busca aplicar una plantilla concreta. Si no tenemos una plantilla concreta, la podemos crear con nueva plantilla. En este caso, pues hemos visto que me ha detectado esos taladros, estos de aquí, vamos allá, ¿veis? Tenemos una serie de taladros diferentes que él ha detectado y que con las plantillas que yo tengo, pues puede calcularlos. En este caso, le digo que calcule. Está calculando todos los taladros. Me da un error porque lo que me está diciendo es que una de las herramientas que yo tengo en las plantillas es demasiado corta para estos taladros, pero él lo va a calcular igual porque yo puedo utilizar una herramienta más larga después. Y ya me ha hecho todos los cálculos.
a pesar de todos los grupos que tengo, él lo que ha hecho ha sido unificar. De hecho, solo tengo un punteado y el punteado puntea todos los taladros en las diferentes direcciones ya, automáticamente. Este taladro aquí que me hace estos de aquí y los del otro lado también. Este de aquí que hace los verticales, estos que tenemos aquí. Este taladrado de aquí que nos hace estos dos de aquí. Y por último, yo tengo puesto en mis plantillas que cuando tienen cabeza, que lo que haga es contornearlos. Entonces me ha hecho una serie de contorneados para las diferentes cabezas de taladros que hay aquí. Y de una forma rápida y sencilla, con el wizard perforaciones, él automáticamente me ha detectado todas las diferentes orientaciones y, como tengo plantillas, ya me ha creado los diferentes procesos de mecanizado que haya sido necesario. ¿Qué hemos podido ver entonces en este pequeño webinar? Que podemos mecanizar con el Ficus Plus en 3+2 con cualquier orientación. Y además estas orientaciones las podemos definir de una forma ágil y rápida, ya sea de forma automática, semiautomática o incluso manual. Y que además las ayudas al mecanizado, tanto el Feature Recognition como el Wizard Taladros, los tenemos siempre disponibles y podemos aprovecharnos de esas ayudas siempre que queramos. Y ahora vamos a mirar las preguntas que tenemos para poder responder, las que se hayan utilizado o se hayan ido haciendo durante el webinar. Y, vale. ¿Se puede cambiar la orientación del proceso después de creado? Vale. Vamos al Ficus Plus y, mira, este mismo. Vale, si no, mira, vamos a forzar más con este de aquí. Este, si os acordáis, le habíamos dado la dirección al crear el grupo, ¿vale? Puedo o bien ir dentro del grupo y crear una nueva orientación o incluso dentro del proceso, a pesar de que el grupo tuviera una orientación concreta que es distinta, ¿vale? Que es distinta de la del cero del mecanizado o del UCS, yo puedo venir aquí y darle otro UCS diferente. Simplemente me puedo crear el UCS y puedo cambiarlo o hacerlo desde dentro del propio grupo. Vengo aquí al grupo y puedo volver a entrar aquí a la pestaña y volver a crear otra vez la orientación que me haga falta. Lo único que tengo que hacer es cambiar la orientación. En este caso, selecciono las superficies y calculo. Nada más. Puedo o crear o cambiar la orientación desde dentro del proceso o cambiar la orientación desde dentro del grupo. Da igual. Lo único que tengo que hacer es volver a calcular otra vez. ¿Se pueden postprocesar los procesos con diferente origen juntos o hay que hacerlos por separado? No, depende. Por ejemplo, me vengo aquí al punzón, que este tiene diferentes. ¿Puedo bien postprocesar este solo? Incluso este ya tiene diferentes orientaciones, ¿vale? O bien puedo hacer un postprocesado de todo a la vez, ¿vale? Ahí le he dado a calcular y no, era F4 para postprocesar. Lo único que tengo que decirle es con qué postpro quiero hacerlo. Pues yo no sé, por aquí tengo uno de este mismo de aquí, de Heidegen. Simplemente postprocesamos. ¿Vale? Y esta es la otra pantalla, aquí lo tenemos. Y vemos cómo lo que me ha hecho es el origen, la orientación, en este caso era primero vertical. Si me voy más para adelante, aquí vemos que aquí ya tenemos el ciclo que me dice la orientación que tiene el siguiente taladro, ¿vale? Con lo cual podemos o postprocesar cada uno de ellos independiente o toda la trayectoria y el Ficus es el que se encarga de hacer las diferentes orientaciones. Uy, hay una pregunta que no acabo de entenderla. Si al Ficus Plus este hay que regarlo más que al Ficus estándar. Me gusta esa pregunta. A ver, yo supongo que requiere la misma cantidad de agua, pero eso ya depende de cada uno. ¿Está incluida la licencia de 3+2? La licencia para poder hacer los procesos está incluida, ¿vale? O sea, todos ahora mismo los que tengáis los códigos de Ficus Plus 22 podéis practicar con el 3+2. Lo que no está incluido es el postpro de 3+2, ¿vale? O sea, si queréis meter en máquina, como es lógico, un proceso que hayáis hecho en 3+2, tendréis que hablar con el comercial
para pasar vuestro postprocesador a 3+2, porque actualmente los que tengáis solamente funcionarán en 3 ejes. Pues hasta aquí, veo que no hay más preguntas. De todas formas, os recordamos que tenéis el correo de users@cimatec.com para todas las preguntas o consultas que os surjan ahora, poderlas enviar y os haremos la respuesta os responderemos lo antes posible. Recordaos también que vuestra opinión es muy importante. Cuando cerremos ahora la sesión de Zoom, os saltará una encuesta. Os agradeceríamos que la rellenarais, ya que en los diferentes webinars que vamos haciendo, lo que tratamos es de hacerlos según vuestras necesidades y según vuestras solicitudes. Así que para nosotros es muy importante que nos rellenéis esta encuesta y saber qué es lo que necesitáis realmente. Y hasta aquí el webinar. Muchas gracias por vuestra atención. Y próximamente habrá nuevos webinars que ya os iremos anunciando. Muchas gracias.